de este año, primero mes del próximo año, ya tengamos esto concreto, bien, y tengamos un santuario para honrar y gloria de nuestro maravilloso Dios. Muy bien, hermanos, vamos entonces en esta mañana a estudiar un tema. Yo le he colocado zarandeados, y es una expresión que hemos escuchado muchas veces, la expresión zarandeados. Para algunos ha sido malinterpretada, para otros quizá no entendemos bien lo que significa, pero cuando yo leo esta expresión, mis queridos hermanos, yo inmediatamente salgo a relucir este pasaje. Recordemos la experiencia, ¿cierto? Está nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? ¿Con quién está? Con el apóstol Pedro, libro de San Lucas, capítulo 22, ¿cierto? Y capítulo 22, 31 en adelante, ¿cierto? Estamos hablando, queridos hermanos, de un elemento muy interesante, y es que la escritura habla, o el título que dice la Biblia allí, es que Jesús anuncia ¿qué cosa? La negación de ¿quién? De Pedro, ¿cierto? En ese contexto es que se presenta este versículo, ¿cierto? Jesús está anunciando la negación de ¿quién? De Pedro. Y entonces, como Jesús sabe que Pedro lo va a negar, ¿cuántas veces? 3 veces. Jesús le acerca a Pedro, y con ese amor paternal, con ese amor tierno, que es un amor especial que solamente nuestro maravilloso Dios puede brindar, yo imagino que Jesús llega, le da un apretón de manos, quizá no abraza, dice: mire Pedro, tengo que hablar algo contigo, tengo que decirte algo muy importante, y es que el enemigo, ¿cierto? El enemigo, ¿cierto? La Biblia habla allí de diferentes maneras, se menciona a Satanás, ¿cierto? El opositor también hemos encontrado que lo traduce, ha hecho un pedido, te ha solicitado, ¿cierto? Ha pedido algo para ti o tuyo, y es que él, dice la escritura, ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Ha solicitado, ¿cierto? Esa expresión ha pedido implica solicitar, pedir, incluso algunos otros lo han traducido como ha rogado, pues, o sea, con insistencia, lo que dice allí. El enemigo ha solicitado, ¿cierto? Que él te pueda tener en las manos ¿para qué? Para zarandearte. ¿Zarandearte como qué? Como trigo. ¿Saben, hermanos? Yo encontré que el enemigo no zarandea lo que no se trigo. Por eso me gusta mucho la expresión que aparece allí: zarandear como a trigo. Es que usted puede zarandear otras cosas. Y de hecho, cuando a veces hablamos de zarandeo en una iglesia, hemos entendido mal el zarandeo, pero la Biblia, cuando habla de zarandeo, habla de qué. Se zarandea solamente ¿qué? El trigo. No se zarandea otra cosa. Y ahora vamos a explicar eso. Y dice que ha rogado por ti. Jesús dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe ¿qué? No falle. Es interesante, ¿cierto? La Biblia dice que juntamente con la prueba, con la dificultad, ¿qué ocurre? ¿Viene qué? Viene la salida de la liberación, viene la solución, viene lo contrario, ¿cierto? Yo estoy en un momento de dificultad, pero encuentro alivio en Cristo Jesús. Viene la enfermedad, pero viene ¿qué más? La salud, ¿cierto? Viene el momento de luto, de dolor, pero también viene ¿qué? La esperanza gloriosa, la resurrección. O sea que para todo hay salida ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero allí menciona que esa salida es a través de ¿qué? De la fe. Eso, mi hermano. Y en eso quiero ser claro. No hay salida para dificultades, no hay salida para problemas, no hay salida de ningún problema espiritual, sino a través de ¿qué? De la fe. Por eso Jesús dice: yo he rogado que tu fe no falte, ¿cierto? Yo he rogado que tu fe no falte. O sea, no dice: yo te voy a conceder dinero para que puedas comprar lo que te va a faltar. Mira, a veces uno requiere dinero, ¿sí o no? Y a veces uno dice: mire, mi problema, ¿cierto? Yo con tanto soluciono mi problema y listo. No, allí Jesús no habla de dinero. Ni siquiera Jesús habla de fortaleza física. No está hablando de fortaleza física tampoco. Dice: mire, yo he rogado, yo estoy pidiéndole a Dios, ¿cierto? Yo estoy intercediendo delante del Señor para que el Espíritu Santo te consuele, te fortalezca, te ayude. ¿Y tú qué? Y tú no caigas, no te vengas a menos. Pero mis hermanos, escuchen bien, y aquí quiero ser claro: las pruebas
las dificultades, el zarandeo espiritual, el ser fortalecido espiritualmente después de alguna prueba, tiene solamente un propósito, no tiene otra cosa. Algunos han dicho, no, es que yo sea fortalecido, entonces que yo ya venga a la iglesia como que, como el valiente. No, señores, aquí lo dice. Y tú, una vez vuelto, una vez reafirmado, una vez confirmado, ¿qué hay que hacer? Reconfirma a quiénes, a tus hermanos. Hermanos, cada vez que alguien es fortalecido en la fe, después de una prueba, cada vez que alguien es puesto en dificultad, ¿cierto? Y sale victorioso, sale airoso de esa dificultad, el Señor permite que salga airoso con solamente un motivo, y es que ahora se dedique, ¿cierto? Dedique su vida, dedique su existencia, dedique parte de su tiempo, incluso parte de sus recursos, ¿a qué? A consolidar a quién, a los hermanos. Es que hermanos que también van a ser zarandeados, hay hermanos que están siendo zarandeados, hay hermanos que están siendo probados. Hay situaciones, mis hermanos, que están complicando la vida espiritual de muchos de nosotros, y a veces qué buena una palabra de consuelo, ¿cierto? Qué bueno alguien que te llame, ¿cierto? Que llame a alguien de la iglesia. Mire, yo te llamo, y entonces Dubi, yo te llamo porque quiero orar por ti. Yo me di cuenta que estás pasando un momento de dificultad, y como Pedro, ¿cierto? No tengo plata para darte, no tengo oro, no tengo nada material, pero yo tengo algo, y es que el Señor me libró a mí también de una dificultad similar, y entonces yo te quiero ayudar espiritualmente. Para eso, querido hermano, el Señor permite el zarandeo, no para otra cosa. Y yo quiero mencionar algo. La palabra zarandear viene del griego siniazo en la Biblia, que significa sedazo. Dicen bien, sedazo. ¿Qué era el sedazo? Era una manta. Hermano, yo siempre pensé que era una especie de colador. No, es una manta. Es como una cobija, digámoslo así. Es como una cobija que se coloca sobre la cama, pero esa no se colocaba en la cama, sino una cobija grande que se colocaba, y sobre la cobija que se echaba. Se echaba el trigo. ¿Cómo se echaba el trigo? El trigo recordemos que en la siega habían dos maneras de segar. En la primera manera, en la primera forma de segar, recogían todo lo que era tamo, todo lo que era el trigo falso. ¿Y qué hacían? Lo ataban en manojos, y ¿qué hacían? Para el fuego. Pero el trigo que parecía verdadero, escuchen bien, el trigo que parecía verdadero, escuchen bien, hermanos, el trigo que parecía verdadero, no solamente había trigo verdadero, también había ¿qué? Alguna cizaña que se mezclaba ¿dónde? En medio del trigo. Había algunos manojitos de cizaña que de repente permanecían allí como tratando de inclinarse, simulando ser trigo, y entonces lo agarraban todo eso y lo tiraban ¿sobre qué? Sobre el sedazo. Y ese sedazo lo agarraban entre dos o tres y le daban palo, garrote contra el piso para que soltara ¿qué? El verdadero grano. Para que soltara el grano. Escuchen bien. Y entonces después entre dos o tres agarraban y venteaban eso ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y por virtud del aire, ¿qué ocurría? El aire que hacía, se llevaba ¿qué? La cáscara, lo que no servía, lo que no se comía, ¿cierto? Lo que era paja, decimos nosotros. Hermanos, nosotros hoy día cuando hablamos de zaranda, entonces nos imaginamos una cosa donde cierran la arena, ¿cierto? Nos imaginamos un colador. No, así no era, queridos. Eso es algo moderno. En el pasado no existía el colador, ¿cierto? En el pasado sencillamente, de pronto eran coladores, pero lo que les voy a hablar es de qué, del sedazo, ¿cierto? Y entonces eso se refiere típicamente de separar el trigo de su contraparte no comestible, que le llamaban como la cascarilla. ¿Saben, queridos hermanos, que eso mismo ocurre en la iglesia? Escuchen bien, cuando hablamos de zarandeo, yo encontré incluso una cita que quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice esta escritura: Satanás nunca podrá causar daño eterno. El daño que Satanás causa no es ¿qué? No es eterno. Porque en Cristo hay gracia para cada alma y se ha provisto en él un camino de escape. Satanás está preparando poderosas y variadas tentaciones para asaltar al pueblo de Dios. Se lo representa como a un león rugiente que busca a alguna alma desprevenida para que atrapar con sus sutilezas y para destruirla. ¿Cómo? Finalmente, sigue diciendo, sin Cristo no podemos dar un solo paso con seguridad, sin Cristo. Pero cuánto consuelo podemos encontrar en esas palabras: he orado por ti, ¿para qué?
para que tu fe no falte. Satanás, dice allí, no zarandea la paja, quiere tener el trigo en sus manos. Cobremos ánimo y oremos en todo momento. ¿Sabes que esta es una maletría que ya a fin de conocerle? O sea, Satanás no zarandea qué. Y Dios, pues sencillamente, ¿qué es lo que quiere? Trigo. ¿Saben, queridos hermanos, que esa obra de zarandeo es importante en la iglesia? Y yo, de hecho, yo hace poco, creo que hace un año, prediqué también aquí acerca del zarandeo, pero con otra perspectiva diferente. Porque a veces uno piensa, escuchen bien, hermanos, que el zarandeo tiene que ver con las pruebas que ayer nosotros cruzamos. Hermano, el zarandeo no es que yo vaya caminando por la calle y entonces me encontré una muchacha bonita y me fui y me acosté con ella y le dije, no, escuchen bien, no, señores. Zarandeo no tiene que ver con tentaciones. Cuando alguien es tentado a cometer algo inmoral delante de Dios, cuando alguien es tentado, queridos hermanos, para tirar la ley de Dios al piso, no es zarandeo. ¿Estoy siendo claro? Cuando alguien en su casa mantiene tomando licor, no es zarandeo. Cuando algún hermano de la iglesia, sencillamente, ¿cierto?, le dio por hacer algo inapropiado, indebido, inmoral delante del Señor, no es zarandeo. Miren, hermanos, el zarandeo lo único que pretende es que tú no confíes en quién, en Dios. Escuchen bien, las tentaciones, el objetivo de las tentaciones es que, de hecho, es que tú te apartes del Señor. La tentación tiene como objetivo no tanto probar tu fe. Ay, la tentación no prueba mi fe, no. Porque si tú no tienes fe, querido hermano, no vas a ser zarandeado. ¿Estamos claros? Si tú no tienes fe, si tú no confías en el Señor, si tú ni siquiera has leído la ley de Dios, entonces cuando te venga la prueba, tú te confundes y te vas. ¿Estamos claros? Ahora bien, Elena de hoy dice, estamos en el tiempo de ¿qué? En el tiempo que todo lo que pueda ser sacudido será ¿qué? Sacudido. Vuelvo a decir, hermanos, el propósito del zarandeo tiene que ver con la confianza en Dios. El zarandeo tiene que ver con pruebas espirituales, con confianza en Dios, con negación de la fe, con negar a Cristo Jesús. Voy a colocar un ejemplo moderno de zarandeo. El muchacho quiere ser fiel al Señor, y entonces el muchacho en la universidad lo empiezan a presionar para que quebrante ¿qué día? El sábado. Cuando a ti te vienen pruebas espirituales para que niegues la confianza en Dios, eso tiene que ver con ¿qué? Con zarandeo. Pero si tú eres del que el día sábado te vas a trabajar común y corriente, ay, pastor, es que el diablo me está zarandeando. No, hijo, nadie te está zarandeando. Tú no, ni siquiera has leído lo que dice la palabra del Señor. Que el que está con Cristo, el que depende de Dios cada día, el pecado cada día se le hace ¿qué? Repulsivo, aborrecible. Entre más nos acerquemos a Cristo Jesús, ¿cierto?, menos dolor le causamos ¿a quién? A Dios. Entre más lejos estamos de Él, más cosas indeseables nosotros que realizamos. No sé si estoy siendo claro, ¿cierto? Son dos elementos que diferentes que a veces nosotros confundimos. Y los confundimos porque aparentemente son lo mismo, ¿cierto? El uno me llevó a alejarme de la iglesia. Por uno la iglesia quizá me disciplinó. Por las pruebas, porque en la prueba entonces la iglesia me censuró. La iglesia me aplicó disciplina. Y entonces yo estoy siendo zarandeado. No, eso no es zarandeo, querido hermano. Eso es sencillamente que nosotros todavía seguimos jugando ¿con qué? Con lo malo. Por eso la escritura menciona, escuchen bien, la escritura menciona claramente el fruto de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y cuando yo empiezo a caminar con Dios y en mi vida se empiezan a hacer evidentes las obras, la obra maravillosa y el fruto del Espíritu Santo, entonces me convierto en el objetivo primordial del enemigo para hacer ¿qué? Para ser zarandeado. Eso es como lo que decían antes, lo que se denominaba el objetivo militar. Y el objetivo militar no es el que ya está en la mano de Satanás reposando tranquilamente, el que todavía es paja, el que todavía vive en el mundo explayándose pues en las obras de las tinieblas. No, el objetivo primordial del zarandeo tiene que ver con ¿quién? Tiene que ver con ¿quién? Con que los hijos de Dios
se han apartado ¿de qué? De su fe. ¿Qué es fe? Confianza. Que el Hijo de Dios deja de confiar en quién. ¿Y qué? Y le niegue. Dicen bien. Y le niegue. ¿Y niegue por qué? Niegue su fe, niegue su confianza, niegue su relación ¿con quién? Con Dios. ¿Estamos claros? Mis hermanos, me gusta esto. Libro primero de Cielo dice lo siguiente: vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. Dice bien, ángeles de Dios, esa fortaleza divina a favor nuestro que Él nos envía para que auxiliaran, dice allí, a los que se empeñan en ¿qué? En resistir con todas sus fuerzas ¿a quiénes? A los ángeles malos. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente ¿a quién? A Dios. Y entonces el hermano que con esfuerzo, con dedicación, invoca el nombre de Dios: Señor, ese carácter mío no me sirve para la salvación. Esos pensamientos míos, ese continuamente vivir distraído de lo eterno, esa tendencia a no sacar tiempo para adorar a Dios. Hermanos, cuando uno empieza a pedir fortaleza al Señor, ¿qué hace el Señor? Envía a sus ángeles ¿para qué? Para que lo fortalezcan. Aquí lo dice clarito, ¿cierto? Empeñaban en resistir con todas sus fuerzas ¿a quiénes? A los malos ángeles. Y me gusta esto. Y procuraban ¿qué? Ayudarse a sí mismos. Es que el que está zarandeado tiene que ayudarse a sí mismo. El que está en problemas espirituales tiene que ayudarse ¿qué? A sí mismo. El que se está ahogando, escuchen bien, tiene que gritar, tiene que chapullar, ¿cierto? ¿Cómo dicen? Chapullar, allí chapullar. Tiene que al menos mover las manos. Hermanos, el que se está hablando espiritualmente encuentra ayuda ¿en quién? En Cristo Jesús. Encuentra auxilio en el Señor, porque dice, mire, Dios tiene ángeles que están prestos a auxiliar, a ayudar, a socorrer al Hijo de Dios que está pidiendo, que está, ¿cierto?, gritando, pidiendo ¿qué? Auxilio. Pero miren lo que dice al final: pero nada hicieron sus ángeles, porque les no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí ¿de qué? Oiga, terrible eso, ¿cierto? Hermanos, esos ángeles de Dios no harán nada. Nada es nada ¿por quiénes? Por los que no se ayudan ¿qué? A sí mismos. Por el que es negligente, por el que no ora, por el que no estudia, ¿cierto? Por aquellos que ni siquiera sacan un tiempo para tener comunión con Dios. Hermanos, miren esto, no me lo inventé yo. Me fascina ese pedazo, me fascina porque me parece interesante, pero le da a uno como cierto estupor decir, mire, pero es que esos ángeles de Dios que estaban prestos a auxiliar, a ayudar, no hicieron nada para ayudar a quienes, a los que no procuraban auxilio por sí mismos, a los que no hacen nada, ¿cierto? Hermanos, este tiempo del zarandeo nos tocó a nosotros. Ya estamos en el zarandeo, decirles de igual. Bueno, que al final del tiempo se va a incrementar, sí. Que al final del tiempo va a ser más fuerte, sí. Porque el enemigo sabe que le queda ¿qué? Y en ese poco tiempo va a intentar destruir lo que más pueda. Pero mis hermanos, en este tiempo de zarandeo hay muchos que se están yendo, muchos que no aguantan. Y vuelvo a decir, el zarandeo no tiene que ver con el pecado, el zarandeo tiene que ver con ¿qué? Bueno, de hecho, la Escritura lo menciona, que el zarandeo tiene que ver, es producido ¿por quién? Por el testimonio ¿de quién? Del testigo fiel. Una persona que ha conocido la verdad, que quiere vivir la verdad, que está cimentada en la verdad, y entonces su fe debe ser probada para saber si es verdad, que cree o no cree, punto. Si está firme o no está firme, ¿cierto? Y entonces construimos la iglesia, y viene un sacudón fuerte. El sacudón no es para tumbarla. Bueno, el enemigo quiere tumbarnos.
Pues el sacudón Dios lo permite ¿para qué? Para que demostramos que estemos ¿qué? Cimentados, que estamos ¿qué? Que estamos firmes. Mientras la actividad de la iglesia es solo parcial. Escuchen bien, hermanos. ¿Cómo es la actividad de la iglesia? ¿Cómo es la actividad de la iglesia? Satanás y sus ángeles y sus ejércitos están ¿qué? Desplegando ¿qué? Una actividad ¿qué? Intensa. Hermanos, no crean que el hecho de que nosotros aquí no vayamos a estar de misiones a tocar por acá las puertas de los vecinos, el hecho de que nosotros no estemos muy empeñados en la obra misionera, no crean que Satanás nos está dando una tregua también, ¿no, señores? Cuando nosotros vamos, él ya viene de hacer varios viajes. No, la actividad de la iglesia, ¿cómo es? A medias, queridos hermanos. Y entonces mientras la iglesia ahí procura dar pasos lentos, el enemigo ¿qué? Va rápido. ¿Qué fascina esto? Jesús oró por Pedro. ¿Qué oró Jesús por Pedro? ¿Qué rogó Jesús por Pedro? ¿Dios rogado a quién? Padre. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que sin fe no hay fortaleza. Es que sin fe no hay ganas de seguir adelante, queridos hermanos. Es que sin fe no hay confianza. ¿Estamos claros? No hay confianza. Es que sin fe, queridos hermanos, no hay nada. Escuchen bien, uno puede estar en la iglesia sin fe. Uno puede ir y venir, ¿cierto? Y uno puede aparentar, porque es que la fe también se puede aparentar. La fe se puede aparentar, queridos hermanos. Pero cuando la fe no está cimentada en Cristo Jesús, pues esas pruebas de fe que vienen, escuchen bien la expresión, esas pruebas de fe que vienen, ¿qué hacen? Me sacan, ¿cierto? Entonces yo llego a la iglesia y la hermana Dalia de repente me empieza a mirar mal porque yo como pastor no voy a la casa de ella, porque yo como pastor no atiendo bien, porque en la iglesia le soy indiferente. Su hermana Dalia me empieza a mirar mal. Y entonces un día la hermana Dalia, es que mire, es que su actitud no gusta, y le llaman, la regaño. Entonces le dice, mire, el pastor no tiene por qué decirme nada, yo mejor me voy a la iglesia. Y se va a la iglesia. ¿Qué estamos demostrando, hermana Dalia? Ella no está cometiendo ningún pecado, no estamos aquí en ningún problema moral, estamos en un problema ¿qué? Espiritual. Y entonces se va a la iglesia porque no resiste ¿qué? El trato con los demás. Y porque le falta la fe. Porque le falta confianza en el Señor. Claro. ¿Cierto? Porque de repente se fijó más en lo que el pastor le dijo, en ese problema con el pastor, que en quién. En el Salvador. Y así ocurre. Y mis hermanos, ¿cierto? Por eso el apóstol dice, mire, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque cuando Cristo está en nuestro corazón, porque hay fe ferviente, seremos ¿qué? Arraigados y ¿qué? Cimentados, fundamentados. ¿Saben qué me llamó a mí la atención de la expresión zarandeo? Y yo estaba mirando el griego, perdón, yo miraba del zarandeo, que en la zarandea, ¿qué es lo que se coloca? El trigo. La expresión trigo que dice allí es trigo gordo, así dice el original. ¿Trigo qué? Gordo. Trigo gruesito, trigo que alimente. Entonces me acordé de los discípulos que un día sábado iban caminando por un campo de trigo y ¿qué hicieron? Agarraron espigas y ¿qué? ¿Con qué las zarandearon? ¿Para qué? Para comerse el trigo ¿qué? Gruesito, fresquito, apetitoso, ¿cierto? Hermanos, no se zarandea el trigo que no está maduro. El trigo que se zarandea, ¿cuál es? El maduro. Por eso el Señor va a ver que quizá los que no seamos maduros espiritualmente en el tiempo del fin, quizá muchos nos lleve a descansar, porque no vamos a poder pasar por el tiempo de ¿qué? De angustia. Yo estaba leyendo, esta semana pasada murió un niño de una hermana de la iglesia, un bebecito, 20 días de nacido. La hermana tiene al otro niño todavía en la clínica, tuvo gemelitos, y estaba en el sepelio del bebecito. Y yo leí una cita del Espíritu de Profecía de Elena de Juan, dice que Dios va a permitir que muchos de nuestros niños ¿qué? Descansen. Muchos de nuestros niños. ¿Por qué? Porque no van a soportar la situación final. Para evitar el sufrimiento. Sí, para evitar el sufrimiento, es correcto.
Hermanos, la expresión zarandeo no ha sido bien apreciada por nosotros, porque nosotros pensamos que el zarandeo tiene que ver con que, es que por aquí me colocaron un billete de 100,000 pesos, yo fui zarandeada para no quedarme con ese billete de 100,000. Eso no es zarandeo, queridos hermanos. Eso la gente está probando tu fe. A cualquier persona sin fe le puede ocurrir lo mismo. ¿Estamos claros? Hay gente del mundo que puede obrar incluso con mayor honestidad que nosotros, y no necesariamente tienen que conocer a Dios. ¿Estamos claros? Hay gente del mundo que incluso puede tener un corazón más generoso que el nuestro sin conocer a Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios e incluso en sus palabras y en sus acciones puede ser, ¿cierto? Más, yo no digo más puro, pero sí puede ser más delicado en tratar con los demás. Trata de no ser tan hiriente. Hermanos, no se necesita conocer a Dios para no ser mezquino. ¿Estamos claros? Hay gente del mundo que quiere ser buena porque sencillamente se han dado cuenta que no está correcto ser malo, pero no porque tenga fe. Por eso el Señor dice en sus palabras, ¿cierto? Que si Cristo habita por la fe en el corazón, vamos a ser ¿qué? Arraigados, cimentados. Y el que está arraigado y cimentado, querido hermano, véngase lo que se venga, nadie lo va a apartar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, porque tiene que confianza en Él, queridos hermanos. El zarandeo lo que persigue es que nosotros dejemos de confiar en quién, en Dios. No estamos hablando del pastor, no estamos hablando de los hermanos de la iglesia, estamos hablando de que confianza en quién, en Dios, en su palabra, en sus promesas. Y entonces usted, querido hermano, en medio de la prueba tan terrible que a veces vivimos, usted dice, Señor, pero no tengo ni siquiera trabajo. Esta semana, ayer antier, jueves, me llamó una hermana de la iglesia. No, hermano, me dijo, pastor, el día jueves, perdón, el día lunes, pastor, el día lunes amanecimos en la casa sin nada que comer. Pastor, hubiéramos podido tener algo que comer si mi esposo hubiera ido a trabajar el sábado y el domingo, que es un trabajito para sábado y domingo, pero no. Decidimos ser fieles a quién, a Dios. Pero el día lunes, pastor, no amanecimos con nada que comer en la casa. Esa prueba tiene que ver con qué, con confianza en quién. Pero pastor, Dios proveyó. Dios proveyó para la comidita y le pudimos ser qué. Pero a veces, mis hermanos, nosotros llegamos y dejamos eso así. Sigo leyendo, queridos hermanos. Y eso es interesante. La historia dice allí de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el tiempo del fin. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Recordemos que la prueba de Datán y Abirán no era porque había pecado en el campamento. ¿Es una prueba de qué? De lealtad a Dios. El liderazgo establecido por Dios. O somos de Dios y defendemos lo que Dios ha cimentado, o nos vamos de qué, para a formar rancho otra parte. Y eso fue lo que ocurrió en la división de ellos, queridos hermanos. Ellos estaban hablando, no, es que mire que estos se robaron los diezmos y las ofrendas. Es que mire que aquí hubo, ¿cierto? Quizá un falso testimonio. No, era una prueba ¿qué? De fe. Y por eso se tiene como prueba de fe. Ha habido, queridos hermanos, y continuará habiendo familias enteras. ¿Familias qué? Enteras. Que una vez se regocijaron en la verdad. Una familia entera, imaginémonos que se regocijó en la verdad. Pero que perderán la fe a causa de qué? De las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. ¿No es lo que está diciendo? Una familia entera de la iglesia que amaba a Dios, que era fiel al Señor, y llegaron otros y les empezaron a sembrar ¿qué? Cizaña. ¿En contra de quién? De los líderes, de los que han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Entonces, hermanos, la familia está bien espiritualmente, aparentemente aferrada al Señor, y vienen otros a sembrar ¿qué? Cizaña. Que no se confíe en tal hermano,
que mire lo que está diciendo ella la iglesia no es verdad, que miren lo que lo predican no es la sana doctrina, que miren que eso no es verdad presente, que miren que están decayendo, que están apostatando, que miren que es que ya el Espíritu Santo no es Dios. Pero todo eso ocurre en la iglesia y en el Espíritu. Y dice además, ellos abrieron su corazón a la siembra de la cizaña, y esta cizaña creció en medio del trigo y se fortaleció. Y la miel del trigo, ¿qué hizo? Decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. ¿Cómo llama eso? Zarandeo. ¿Qué ocurrió con la verdad? Empezó a hacer ¿qué? Descuidado. Porque permitieron que se sembrara ¿qué? La cizaña. Por eso el apóstol Pablo un día le dijo al pegana, también muchachos, si alguien viene con un evangelio diferente, con una doctrina diferente, con un conocimiento distinto, ¿cierto? Ténganlo bajo ¿qué? Bajo maldición, que sea anatema, no dice que sea maldito. No lo reciban. Porque si usted acepta la verdad que es en Cristo Jesús, no se deje meter cizaña. Es que los pastores no predican la verdad, dicen algunos. Es que la iglesia se está contaminando con la música, con el mundo. Y aparecen videos por internet. Es que miren que el pastor, para que tenga un buen carro, miren lo que hace con los diezmos. Y entonces el evangelio empieza como a pensar, es que mire que la asociación no esto y no lo otro. Es que mire que el anciano de iglesia no es un ejemplo para mí. Y esa familia que un día estaba fiel al Señor, empezó a decrecer hasta que se apartó. Por eso me dice, ya empezó ¿qué cosa? El zarandeo. Y el zarandeo, queridos hermanos, no tiene que ver con el pecado, estoy diciendo yo. Aunque tendrá que ver mucho también con pecado, porque igual es para que nos apartemos de Dios. Pero el que estamos hablando primero tiene que ver con una prueba de ¿qué? Una prueba de fe, una prueba de confianza en Dios, en sus palabras, en sus promesas. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos. Y el único dice, esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Sigo leyendo. El enemigo, miren hermanos, leamos esto despacio, presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Esto es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de ¿qué? El zarandeo, mis hermanos, tiene que ver con el apartado de la confianza en ¿quién? De la fe. El santuario no existe, dicen algunos. Y algunos están negando el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y entonces el que niega el Espíritu Santo termina negando después a Jesús. Y luego niega el Espíritu de profecía. Ahora vamos a ver. Luego niega el Espíritu de profecía. ¿Y termina dónde? Afuera. Y el zarandeo tiene que ver con esto. Hermanos que están en la iglesia durante algún tiempo, pero se pusieron a escuchar la cizaña. Y la cizaña brotó en su corazón. Y ahora empiezan a negar ¿qué? La doctrina de la iglesia. ¿La doctrina qué? Bíblica. Pastor, con el sábado también. Sí, hermano. O sea, escuchen bien. Es que el enemigo, la obra del enemigo es que hacer todo lo posible para que usted niegue su confianza en ¿quién? En Dios, para que niegue a Jesús. Para que niegue el día del Señor. ¿Sí, hermana? El plan de Satanás es desarticular el verdadero pueblo de Dios. Correcto. O sea, es lo que quiere, queridos hermanos. Y si nosotros, queridos hermanos, con situaciones livianas, que yo me tomé por aquí una cervecita, que yo por aquí me fui, o sea, con cosas que no tienen que ver con zarandeo, creemos. Yo, mi hermano, eso es lo que yo quiero enfatizar. Si a veces con cosas elementales y sencillas caemos, ¿cómo será cuando venga el zarandeo fuerte con nosotros? Por aquí dice el Escritura, si no podemos con los de a pie, ¿cómo será cuando nos toque andar con los de a caballo? Si no podemos ahora, mis hermanos, en situaciones triviales, elementales, en situaciones que no son complejas, hermanos, lo que se viene no es fácil. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, yo quiero que estén ¿qué? Arraigados y ¿qué? Y cimentados en la fe. Y quiero Jesús, Pedro, yo he rogado por ti para ¿qué?
para que tu fe no falte. ¿Y por qué? Porque es que el enemigo quiere zarandearte como a trigo. Quiere sacudirte, hermanos. Ese pedazo de tela que se llamaba sedazo lo tiraban al piso, por aquí, por allá, para que la espiga soltara ¿qué? El granito. Y entonces después llegaban y tiraban todo al viento. ¿Y el viento qué se llevaba? Lo que soltaba, la cáscara. ¿Y qué caía? Es que el zarandeo es zarandeo, querido hermano. Y si usted de pronto piensa que zarandeo es lo que nos está ocurriendo, ¿cierto? Es que mi vecino me miró mal. Es que en la iglesia me miran mal. Es que no me saludaron. Es que no me tuvieron en cuenta. Es que tuve un programa de escuela sabática y ni siquiera me dijeron gracias. No se zarandee solo, hermano. No se zarandee solo. Aprenda a confiar en quién. En Cristo Jesús. Y confíe y aférrese de Él, porque lo que se viene no va a ser fácil. Y cuando eso se venga, hermanos, sandeo a sentir que el verdadero sandeo no era transigir con el pecado. ¿Era qué? Eran cosas difíciles. El Señor ha dicho claramente su palabra, ¿cierto? No tenemos lucha contra quién. Contra carne ni sangre. Hermanos, el zarandeo no es lucha contra carne y sangre. El zarandeo no es lucha contra los 10 mandamientos. El zarandeo es una lucha ¿qué? Espiritual. Sigo leyendo. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y de recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. ¿Estamos claros? Hermanos, o somos adventistas del séptimo día arraigados y cimentados en Cristo Jesús, o somos como los nominales. ¿Qué son nominales? Los que viven sin la ley de Dios. Eso es nominal. La palabra nomos quiere decir ley. Gente sin ley. Iglesias sin ley, que van a la iglesia, cantan, oran, predican, enseñan, aplauden, griten, saltan, pero sin qué? Sin ley. Uno más. La prosperidad, hermanos, contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión, pero la adversidad las elimina. ¿Qué? Oye, interesante, ¿cierto? Y a veces usted ve, hermanos, que ingresó a la gente, que ingresó a la iglesia, qué poco de gente. Pastor, es que usted baña a mucha gente. Así me han dicho. Usted baña a mucha gente. Es que en la campaña se bautizaron 15, 20. Estamos bañando gente, pastor. Eso es escrito. Yo no puedo encontrar lo que está escrito. Dice, mire, en la prosperidad va a llegar a la iglesia, ¿qué? Mucha gente. Va a llegar. Por fuera que no llegue a la gente. Pero, ¿qué dice? En la adversidad, ¿qué va a ocurrir? Muchos van a ser, ¿qué? Eliminados. ¿Qué es la adversidad? El zarandeo. ¿Estamos claros? Sigo leyendo. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, a los insultos, a las amenazas, a la cárcel y a la muerte. ¿Qué van a preferir? Yo prefiero negar al Señor antes que la cárcel. Eso de que me estén burlando a mí porque soy adventista del séptimo día, eso no va conmigo. Sí, mis hermanos, es que el zarandeo no tiene que ver con que te pongan un pecado de frente, entonces yo estoy codiciando y no, eso es una prueba. El zarandeo es cuando alguien te amenaza con la cárcel por ser un hijo de quién? De Dios. Cuando te ponen a escoger entre qué, escogeos hoy a quién servir. Si el Señor es Dios, ¿qué? Y con Él. Y si no, vaya con el otro. Usted tiene que escoger, ¿cierto? Tienen que escoger y tienen que decidir. Bueno, a mí me gusta mucho la decisión que hicieron algunos en la Biblia, ¿cierto? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
pero muchos de nosotros no vemos ese menester, ¿cierto? Sigo leyendo. Aquí hablan de ceder a los insultos, las amenazas de casi la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo el oro será separado del escorio de la iglesia. Interesante, ¿cierto? Interesante. Sigo, queridos hermanos, leyendo. Debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas hombres que aparentemente están firmes y tienen un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de ¿quiénes? De nosotros. Oiga, tremendo. En la iglesia entra cualquiera. Es que aquí al que viene el Señor nosotros no le echamos fuera, no lo sacamos, a nadie le decimos que no. Y a veces nosotros podemos cuestionar que haya gente que entra a la iglesia sin la debida preparación. Hermanos, yo siempre he dicho, pidámosle al Señor que en el zarandeo se va a saber quién es quién, no antes. El zarandeo va a determinar si somos hijos de Dios o del otro. El zarandeo va a determinar si somos leales a Dios y a su pueblo, a su iglesia, o somos leales a los demás, a los que nos siembran ¿qué? Cizaña y discordia. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres, miren eso tan interesante, a quienes Dios ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de ¿quién? De Lucifer. Confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas, se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Creo que estoy viendo el texto. Que a la iglesia, queridos hermanos, en las escenas finales, hay hombres, mujeres que Dios ha honrado mucho. ¿Han sido honrados por quién? Han tenido puestos de privilegio en la iglesia. Y cuando hablamos de puestos de privilegio, no estamos hablando de la asociación, de la unión o de la división, de la comunidad general. Estamos hablando de la iglesia. Y en la iglesia es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio ser diácono, diaconisa, ¿cierto? Es un privilegio venir aquí. Yo vi la hermana aquí lavando la iglesia. Es un privilegio para nosotros lavar la iglesia. Sino que nosotros no pensamos como un privilegio, pensamos, no, eso que lo haga otra persona. No, hermanos. ¿Saben que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, según la historia de la traducción, le tocó esperar muchos años, para poder entrar al tabernáculo a medio limpiar un poquitico, oficiar un día? Y ese día que entró, que era el único en su vida que podía llegar a la iglesia a trapear y a barrer, ¿qué ocurrió? Se le apareció el ángel del Señor y que le dijo: vas a ser padre ¿de quién? De un niño, y le vas a poner por nombre ¿cómo? Juan. Es un privilegio, queridos hermanos. Y aquí dice que hombres y mujeres que tuvieron el privilegio que el Señor les concedió, van a dejarse filtrar por ideas equivocadas. Van a dejarse filtrar por situaciones que no son, que el diablo va a colocar para que ellos cambien de fe, ¿cierto? Por eso dice, más de una estrella que hemos admirado por su brillo, que se apagará entonces en las tinieblas. Ese hermano que usted admira, ese pastor que usted admira, que usted sigue, ¿cierto? Yo he visto hermanos que a veces el pastor lo cambian de distrito y se le va a una familia detrás. Como lo dejaron cerca, ya me voy. Hermanos, no confiemos en los hijos de los seres humanos, confiemos en quién, en Cristo Jesús. La fe tiene que estar puesta en quién, en Él. Es que a mí me fascina como predica el teléfono. O sea, aquí yo vi la lista de predicación y aquí más de uno mira la lista de predicación. El miércoles predica el hermanito, yo ya no voy, ese hermanito predica muy mal, ¿no? Se dije, entiende lo que dice. Ah, pero es que aquí viene ese hermanito sí me gusta, porque ese sí predica con poder. Hermanos, más de una estrella se nos va a ¿qué? Se nos va a apagar. Eso es que usted mire, que usted admire y todo lo demás. Tengamos cuidado porque puede apagarse. Y el día que esa estrella se apague, porque es una estrella fugaz, hermano, mi confianza también se va porque yo no siguiera a Él, no al Dios del cielo, a ese ídolo humano. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que pudieran vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombre que no es ocupado cargo de qué. De los, oiga, tremendo, ¿cierto? ¿Serán qué?
frecuentes. Por eso, hermano, cuando usted se dé cuenta que alguien cae, no se alarme. No se ponga a seguir a esa gente que dice que de apostasía en la iglesia, porque dirigentes están cayendo. Eso ya estaba predicho por el Señor. Más bien mire que el que cree estar firme, ¿qué? Que no caiga. Más bien miremos por nosotros mismos, no sea que nosotros mismos seamos reprendidos por el Señor. Me fascina esto. El Señor tiene siervos fieles que en todo el tiempo de prueba del zarandeo serán dados que. Y miren, hermanos, despacito esto. El Señor tiene que hermanos fieles, hijos fieles en la iglesia, que nunca brillaron, que nunca fueron reconocidos, es lo que me está diciendo ahí. Hay siervos preciosos, ahora que en ocultos, que nadie se da cuenta, que no han doblado su rodilla ante Baal, que no han tenido la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Están que allí medio opaquitos, camuflados, ¿sí? Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos al cielo pero no vemos las estrellas. Ellos están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos que su genuino resplandor. Hermanos de la iglesia que están allí, que nunca predicaron, nunca abrieron su boca, pero saben que fieles a Cristo Jesús. Y el día de prueba, el día de necesidad, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a brillar. Pero eso yo no puedo expresar a ninguna persona en la iglesia, porque yo soy el jovencito y yo no me inspira mucha confianza. Pero mijo, ese que quizá no te inspira mucha confianza, el día de mañana puede estar brillando y tú te puedes estar opacando. ¿Estamos claros? Ese hermano que usted ve allí que como que ni va ni viene, pero que es constante y como que es cierto calladito, hermano, tengamos cuidado con él, llamémoslo, apreciémoslo, porque el día de mañana puede ser el que está aquí sosteniendo los brazos de los que ya estamos cansados de caminar con los pies. Eso es lo que dice allí. Es una solemne declaración de acá con la iglesia, dice la de Juan, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador que común. Miren lo que dice aquí: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio de quién, del Espíritu Santo. ¿Sí bien? Nosotros siempre decimos, este es el Espíritu de profecía, hermano, está hablando del Espíritu de Dios. Y hoy día en el distrito está siendo atacado por gente que no cree en el Espíritu Santo como Dios. ¿Sí bien? Y hay hermanos de la iglesia que están permitiendo que esta gente llegue a su casa. Y hermanos de la iglesia que están prestando atención, oído a qué, a estas insinuaciones malignas. Está predicho. Es que el enemigo va a intentar para que se descuide, ¿cierto? Se deniegue la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y cuando yo niego la obra del Espíritu de Dios, créanme, el Señor dice, sin profecía el pueblo será ¿qué? Disipado. Niego también ¿qué? El don profético. Yo empiezo negando al Espíritu Santo y termino negando el don profético. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Hermanos, eso es zarandeo. Eso es zarandeo. Cuando alguien viene para que tú niegues al Espíritu Santo y termina negando al Espíritu Santo, termina negando al Espíritu de profecía, termina negando a Cristo como Rey Redentor, hermanos, eso es zarandeo. El problema de los que niegan al Espíritu Santo es ese, que niegan al Espíritu Santo como Dios y luego terminan negando a ¿quién? A Cristo Jesús como Dios, y luego creen en Él como un ser creado. Ya conocemos a algunos queridos hermanos, y este distrito no ha sido la excepción. Por eso nosotros tenemos que decir, hermanos, eso es zarandeo. Hay hombres que recibirán la verdad y ocuparán los sitios que dejen vacíos los que se consideran agraviados se abandonan la verdad.
Hay gente que va a abandonar la verdad, es lo que está diciendo aquí. Pero también van a haber hombres que lleguen aquí a ocupar ¿qué? Ese puesto. Sigue diciendo, su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios, cristianos que llegarán a ser mayordomos fieles y dignos de confianza, que presentarán la verdad de Dios en su sencillez y en su marco verdadero. El Señor obrará de tal manera que los desconformes se separarán de quienes, de los fieles. Por eso el apóstol hermano Alirio dijo, no permita que ninguna raíz de amargura que surge en su corazón, porque la raíz de amargura germina. Esa raíz de amargura brota, y el día que brote, ese descontento, esa inconformidad te va a llevar a ¿qué? A apartarte de la iglesia del Señor. Quizá te vas a unir a un grupo por allá, de esos que surgen raros, pensamientos discordantes, pero ellos no tienen fundamento. La iglesia, queridos hermanos, la última iglesia, ¿cuál es? La Odisea, no hay más. Por ahí surgió un grupo nuevo que está moderno, que se llaman los obreros de la 11ª hora. Es que nosotros somos el pueblo del Señor. Sí, están por acá. En mi distrito hay quienes también apoyan eso. Lo bueno del distrito es que hay gente para todo. Hay gente o sea, cualquier disparate que salga, quien lo apoya. Eso es lo bueno para ellos, para nosotros no, ni para la obra del Señor. Hermanos, el enemigo está actuando con astucia, haciendo que el pueblo de Dios sea zarandeado. ¿Para qué? Para que nieguen la verdad. Sigo leyendo la última parte, dice, el Señor obrará de tal manera que los desconformes se separarán de los fieles. Las filas no se reducirán. Los que son firmes y fieles cubrirán el vacío, dejado por quienes se desgusten y apostaten. ¿Cómo van de la iglesia? ¿Cómo se van? Disgustados. ¿Cómo se van disgustados? No se sienten queridos, amados. Nadie se acomoda a su criterio. La verdad les incomoda. La palabra de Dios les, ¿cierto? Y entonces siguen los consejos de los que se filtraron para sembrar de cizaña. Y recordemos, hermanos, familias enteras se van a ¿qué? Se van a apartar. A mí siempre me han dicho, Elena de Juan dice que habrá iglesias enteras que se perderán con los pastores. Esa cita no está en el Espíritu de Profecía. Pero sí encontré donde dice que familias enteras van a recibir ¿qué? La cizaña y se van a apartar. ¿Estamos claros? Por eso, mis hermanos, recordemos esto. Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe ¿qué? No falte. Y tú cuando estés confirmado, si tú estás firme en el Señor, si estás decidido en esta causa maravillosa de Dios, hermano, ayude a los demás. Oremos por los demás. Preocupémonos por los demás. ¿Cierto? No está mal que nos llamemos para orar. A veces lo llaman a uno para contar el problema. Pastor, tengo un problema así, mire que tal persona metió en un lío. Yo últimamente he tenido tantas situaciones problemáticas que a veces uno se da de la avestruz, meter la cabeza en la tierra por unos momentos y olvidarme de todo el mundo, todo alrededor. No puedo, yo soy el pastor. Pero mis hermanos, qué bonito, ¿verdad? Un Dios que ora por ti, Dios preocupado por ti, un Jesús maravilloso interesado por ti. Dice, yo he rogado, ¿cierto? Yo he rogado, yo le he suplicado a Dios, el cielo rogando por ti, que Dios, o sea, no es el pastor el que tú le pides que ore, ¿cierto? Esta mañana la hermana pedía, pastor, venga, ore. Yo oré, pero qué bueno saber que no es el pastor el que ora, no es el pastor el que ruega, no es el pastor el que suplica, no es el pastor el que intercede por ti. Hermano, no es el pastor el que está intercediendo por ti. Hermano 3, hermano, allá el hermano Raúl, hermana, no es Dios el que intercede, no es el pastor el que ora por ti. Si tú tienes un problema, no es el pastor el que está orando por ti.
Es Jesús el que ruega por ti. Es el cielo suplicando que tu fe no falte. Y para que esa fe no falte, hermanos, tú tienes que saber cómo se produce la fe. La fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué cosa? La voz de Dios. No es la voz del pastor X que mantiene predicando y me fascina sus sermones. No es la voz de este predicador que cierto, es que sí habla bonito. No, es la voz de ¿quién? La voz de Dios. Si tú quieres que tu fe nunca falte, y el día de ese zarandeo que al tarde que temprano nos va a llegar, hermanos, bueno, si somos trigo, ¿no? Si somos granito, ¿qué? Granito gordo, así es el original, grano gordo. Si somos granito gordo de trigo, tarde que temprano nos va a llegar. Y cuando nos llegue, hermanos, recordemos que Jesús ya oró por ti, que Jesús ya le pidió al Padre para que tu fe no falte. Y lo único que te corresponde hacer a ti y a mí, ahora, hoy, es escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Se produce como resultado de oír, de escuchar la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Hermanos, mi invitación esta mañana es para que escuchemos la voz de ¿quién? La voz de Dios. Para que cada día cuando tú te levantes, la primera voz que escuches sea la voz de Dios. Y que antes de que te acuestes a dormir, la última voz que escuches sea la voz de ¿quién? La voz de Dios. ¿Sí, mis hermanos? El que se acostumbra a escuchar la voz de Dios apenas se levante, y la última voz antes de acostarse a dormir, el día que descanse, querido hermano, del sufrimiento de esta tierra, lo primero que escuchará cuando abra los ojos va a ser ¿qué? La voz de Dios. Pero si tú no estás haciendo eso, hermano, no pretendas que uno descanse y escuchar la voz de Dios. Uno escuchará la voz con que estaba acostumbrado ¿qué? A dormirse y a levantarse. Y si no es la voz de Dios, hermano, pues le tocó levantarse en la segunda resurrección. Pero si es la voz de Dios la primera y la última, hermano, el día que nos toque, hermano, escucharemos esa voz maravillosa del Señor llamándonos ¿para qué? Para la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Queremos eso, queridos hermanos. Amén. Confiemos en el Señor y escuchemos su voz. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas, mis hermanos, vamos a orar.